Bien, buenos días. Comenzamos hoy la última jornada de este Congreso Internacional, de esta conferencia internacional sobre criterios de intervención, definición y sobre el patrimonio arquitectónico del siglo XX. No hagan caso de ese cartel, de esa noticia. Se refiere que ayer se puso punto y final, pero a la segunda jornada. Yo me ilusioné por un momento y pensé que me podía ir a casa, ya, pero resulta que no, que era el punto y final de la segunda jornada. Por tanto, en esta última jornada en la que me toca realmente adoptar una serie de papeles, a veces incluso contradictorios, yo creo que tanto como es toda la reflexión conceptual sobre los temas del patrimonio y la restauración, voy a hacer de Sharman de la sección y al mismo tiempo, con su permiso y mis disculpas, también tendré una intervención, una conferencia previa a la parada técnica sobre el café y dar paso y presentar al arquitecto Álvaro Sisa Vieira, que tendrá su intervención de cierre en esta jornada de mañana. A la hora de pasar a la ruptura de la jornada, ese break coffee que tenemos todas las mañanas, pues les leeré todas aquellas notas, estas notas que me pasan en la organización para que les explique. Bien, en esta última jornada que trata, diríamos, como más directamente sobre la problemática de la intervención, fíjense que es un concepto mucho más amplio, mucho más arriesgado que las cuestiones meramente conservadoras o restauradoras de la obra arquitectónica, se me acumulan toda una serie de sugerencias, reflexiones, intuiciones que se han venido desarrollando a lo largo de estos 2 intensos días. En primer lugar, por una sistematización realmente, como siempre, artificial del tema, que no deja de ser un tema único, el del patrimonio del XX. Se ha hablado sobre la historia, sobre la historiografía, sobre el cómo delimitar y situar y reconocer aquello que de manera convencional llamamos patrimonio arquitectónico del siglo XX, en la que ha habido toda una serie de propuestas, intuiciones que no, por muy repetidas, no tienen y cobran el carácter de importantes dado el contexto y el foro donde se desarrollan, desde propuestas o demandas de modificaciones historiográficas, es decir, al método, a la axiología, a los valores y a la interpretación de lo que es esa valoración que siempre supone el término axiología, clasificación desde el valor de la arquitectura del siglo XX, hasta el carácter plural, diverso, incluyendo algunas cuestiones mucho más puntuales sobre determinados riesgos patrimoniales sobre esta arquitectura del XX. Al mismo tiempo, en la jornada de ayer, que nuestros relatores nos van a resumir de manera inmediata, se han planteado ya las primeras cuestiones sobre esos criterios, esos instrumentos y esa normativa que preserva, conserva y nos ayuda a salvar o salvaguardar ese patrimonio arquitectónico. Yo en esta última jornada, que como ustedes saben se va a desarrollar, como es canónico, por las mañanas en esta escuela, en la que, por cierto, permítanme que haga una acotación, es un ejemplo de cómo una arquitectura del siglo XX, puesto que este edificio, con todos los avatares a través de nuestra guerra civil,
se mantiene, se rehace, muere, se reconstruye e incluso soporta la vida intensa de una escuela de arquitectura como la nuestra, en la que yo creo que a lo largo de por lo menos las 3 últimas direcciones de la escuela, la de mi antecesor, Ricardo Aroca, los 9 años que estuve y los años ya que lleva el actual director de la escuela, ha tratado y ha trabajado en el sentido de compaginar la dimensión memorial de este edificio, la cualidad e incluso la atmósfera de un edificio que ya es histórico, al mismo tiempo que se permitía y necesitaba ser receptor, plataforma y catalizador de una vida estudiantil, académica, investigadora que tiende hacia el futuro. Yo creo que simplemente este salón de actos donde estamos es un ejemplo de ese intento de compaginar la pulsión hacia la salvaguardia con el impulso hacia la modernidad. Con mejor o menor fortuna, lo que sí les puedo decir es que la relación entre edificio, entre valores, cualidades arquitectónicas y uso fundamental para la vida continua del patrimonio arquitectónico, esta escuela ha vivido y ha perdurado en ese conflicto. Esta tarde, cuando se reúnan con nosotros, otra vez, en el cierre de las jornadas, en ese debate sobre el documento de Madrid, verán otro edificio también del siglo XX, en otra dimensión estilística, formal, completamente distinta, de esa otra modernidad más conceptual que formal, que es el edificio del Círculo de Bellas Artes de Madrid, un edificio que también me honro y asumo la responsabilidad de presidir desde hace ya casi 20 años. Un edificio que presenta una cierta utopía tardía de la modernidad, que tiene una complejidad, ustedes lo verán esta tarde, pero que al mismo tiempo ha sobrevivido como una especie de barco en los embates de la historia, de los usos, de los cambios, a su papel actual, que es el de ser receptor, plataforma, posiblemente de la vida intelectual más activa en este momento de la ciudad de Madrid, y que me permitan los que son de otras provincias, pero también de la vida española, y, cómo no, de la europea, a través de un programa muy específico, concienzudo, a lo largo de todos estos años, de trabajo, de investigación y de propuestas y de difusión de la cultura. Encontrarán las heridas que la historia y el uso ha ido dejando en ese edificio, también catalogado. Uno de los edificios de Madrid que tiene el nivel de protección de aquella anterior ley de patrimonio que lo designaba como monumento histórico, pero que conserva. Y, por tanto, van a ver ustedes, conjuntamente con la Residencia de Estudiantes y el CaixaForum, casi una problemática, una serie de ejemplos de carácter distinto sobre algo que nos reúne aquí, que es las cuestiones sobre el patrimonio arquitectónico del siglo XX. Decía que la división que necesariamente hemos tenido que realizar desde el Comité Científico para introducir un cierto orden en la problemática que nos ocupa no deja de tener algo de artificial. Es posible separar la historia, la historiografía de la memoria, de los criterios de intervención y de los criterios de protección. Yo creo que forman una especie de urdimbre indisoluble en la que nos tenemos que desenvolver. Por tanto, yo creo que para mí, personalmente, el principal objetivo de estas jornadas o de esta conferencia internacional está más que cumplido. Esa llamada de atención
ese reclamo del contrato social, de la convicción social y de la convicción política hacia la necesidad de proteger y poner en valor el patrimonio del siglo XX. Las otras cuestiones, yo creo que nunca estarán cerradas. Nunca estarán cerradas porque, como pretenderé con toda modestia exponerles en mi conferencia, estamos ante conceptos que de alguna manera pueden denominarse como deslizantes. Tienen una historia, una génesis filológica muy compleja y que, en cierto modo, nosotros somos herederos y al mismo tiempo prisioneros de esa dimensión del significado de las palabras. A veces me siento prisionero de la carga semántica de las palabras. Bien, no obstante, como vamos a tener tiempo a lo largo de la jornada y ustedes me van a tener que soportar muchas veces en mis intervenciones y en mis conferencias, vamos a pasar y a iniciar el comienzo con el relato de la jornada de ayer a través de nuestro ponente, David Rivera. Sí, la jornada de ayer estuvo dedicada a la identificación de lo que era el patrimonio moderno, de las distintas modalidades y de sus señas de identidad. La primera jornada. La jornada de ayer estuvo dedicada a los criterios, más concretamente a los criterios de conservación y de protección que es posible esgrimir para poder salvar este patrimonio. La primera conferencia fue de Ron Van Oers, de la UNESCO, y en esta conferencia hubo una serie de ejemplos, se hizo un repaso a una serie de ejemplos en los cuales se trató de desarrollar un hilo común que fundamentalmente era la cuestión de que cada caso en el tratamiento del patrimonio del movimiento moderno y de otras corrientes de la arquitectura del siglo XX, cada caso requería un estudio individual y de una manera muy marcada planteaba problemas muy distintos, con lo cual cada solución al mismo tiempo iba a ser una solución que se iba a dar desde presupuestos filosóficos y constructivos muy diferentes. Por otro lado, se insistió en la cuestión de que la arquitectura debe mantenerse viva, una arquitectura que no se usa, una arquitectura que se momifica, como varias veces se dijo a lo largo de la jornada de ayer, pues es una arquitectura que tiene menos probabilidades de ser transmitida al futuro, aun cuando esa misma vida que mantiene la arquitectura contribuye inevitablemente a transformarla. En la segunda conferencia, Gani Harbaugh nos habló de una cuestión muy interesante por dos motivos. Primero, porque la cuestión en sí misma era la elaboración de estrategias de aproximación a detalles y aspectos muy concretos de la arquitectura moderna. Y, en segundo lugar, la cuestión era interesante porque el caso que se analizó era el de la arquitectura de Chicago de Mies van der Rohe, que sin duda constituye uno de los capítulos esenciales de la arquitectura del siglo XX en sí misma. Se analizó el caso del Crown Hall, de los apartamentos del 860-880 del Lakeshore Drive y de otros edificios del Illinois Institute of Technology. Se llegó a tres planteamientos que creo que los tres son absolutamente fundamentales cuando sobre todo se trata de localizar criterios, de definir unos criterios concretos para poder enfrentarse al patrimonio moderno. El primero de ellos, especialmente interesante, fue determinar lo que son los valores de este tipo de patrimonio. Antes siquiera de poder estar en condiciones de enfrentarnos a él desde el punto de vista material, hay que determinar esos valores. Y esos valores pasan por una serie de consideraciones que muchas veces son muy etéreas, ¿no? Gani Harbaugh nos puso una serie de fotos que él llamó icónicas, fotos icónicas de monumentos modernos en los cuales se nos proporcionaba ya una imagen muy fijada, muy característica, muy especial de lo que esa arquitectura había sido, y ese tipo de imagen que había calado en la mente colectiva de los arquitectos y había tenido una influencia en la arquitectura posterior, ese tipo de imagen a su vez indicaba ya unas guías para la preservación o para la recuperación de una serie de valores que estarían centrados en ese tipo de patrimonio concreto. En segundo lugar, había una cuestión muy importante que era la investigación del edificio. Antes, lo que se llama los estudios previos o los estudios preliminares, antes siquiera de intervenir en el edificio, y una vez localizados estos valores, había que realizar unas investigaciones históricas realmente exhaustivas. Incluso en el caso de la arquitectura moderna existía la ventaja de poder hablar con la gente que había construido realmente ese edificio y que podía aportar una serie de datos muy útiles, ¿no? para poder saber lo que se hizo en el momento.
Después de la investigación del edificio, de la investigación histórica, perdón, del edificio, estaba la investigación en el propio edificio. Entonces, era la investigación de cómo se habían conservado los elementos arquitectónicos, cómo habían funcionado los sistemas constructivos, y partiendo de estos tres análisis, todos ellos esenciales, se puede llegar a un modelo, se puede llegar a una propuesta. Gani Harbaugh destacó que la restauración de la arquitectura moderna, como cualquier otro tipo de restauración, es una cuestión de grupos, una cuestión colectiva y, por lo tanto, aunque está dirigida por un arquitecto que toma las decisiones finales, sin embargo, depende de un equipo realmente muy variado y pluridisciplinar, en el cual pues, hay desde ingenieros hasta historiadores, pasando por especialistas químicos, especialistas en muy diversos campos. Por la tarde, los ponentes expusieron también diversos ejemplos. Franz Jaschke habló de la recuperación de los edificios de Bruno Taut, de la recuperación de las famosas Siedlungen de los años 20 alrededor de Berlín, y nos habló de cómo se había intentado identificar lo que se llamó la identidad de estos edificios a partir de la investigación de los colores, puesto que los colores, que se habían perdido con el tiempo y que desde luego son muy frágiles, sin embargo, constituían una de las señas de identidad más características de la arquitectura de Bruno Taut. Y una segunda parte de su conferencia tiene mucho que ver también con los temas que hemos hablado estos 2 días, porque habló de la necesidad de concienciar no solamente a la población de Berlín, sino a los propios inquilinos de estas viviendas acerca de lo que son los valores de las viviendas que ellos mismos utilizan y en las que viven, y de cómo mantener estos valores a través de un uso responsable y razonable. Y en este sentido pues, nos enseñó el esfuerzo que se había hecho de desarrollar una página web donde los vecinos podían consultar una serie de datos e informaciones y podían llegar a comprender realmente desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista formal el valor del patrimonio que ellos mismos habitaban. Después, Pamela Jerome habló de la juventud del movimiento moderno y, por supuesto, de su carácter ya histórico, y planteó un caso muy específico también, que es el de los muros cortina, la preservación del muro cortina, para ejemplificar este problema, que es constructivo, que es formal, que es histórico. Nos habló de Park Avenue y de las fachadas de Park Avenue, por supuesto la de la Lever House y el edificio Seagram, que son los más conocidos y valorados, pero también planteó la idea de poder hacer una especie de reserva de la arquitectura del muro cortina de los años 50, de la arquitectura corporativa de los años 50, semejante al Cast Iron District, por ejemplo, que hay en la zona de Broadway, en el sur. Aldo Aimonino nos habló de la tradición italiana y de esa tendencia tan curiosa de la arquitectura moderna de dialogar siempre con la historia. Incluso cuando se hacen edificios muy modernos, nos puso ejemplo del Villa Moretti, por ejemplo, se dialoga con la arquitectura histórica, puesto que el pozo de la historia, de la arquitectura histórica en Italia, pues es muy especial, ¿no? Y nos habló también de la cuestión del valor relativo de los edificios. Cuando los edificios no tienen una protección integral o no tienen un valor histórico y formal realmente extraordinario y evidente, se dan problemas muy interesantes, puesto que quizá no debemos respetar todo el edificio, o quizá es que no es posible materialmente respetar todo el edificio, y entonces nos planteó un par de casos de intervenciones en los que él mismo había intervenido en edificios que pueden ser considerados patrimonio del siglo XX. Por otro lado, destacó que la arquitectura debe de seguir al Zeitgeist, es decir, al espíritu de la época, puesto que si no, la arquitectura está condenada a momificarse y a morir, ¿no? Finalmente, Javier Mosteiro nos habló de la arquitectura del siglo XX como una cuestión de una diversidad muy amplia, e hizo hincapié en la valoración social de la arquitectura moderna, una valoración social que es muy errática, que es incompleta y que muchas veces impide, al no estar identificada como patrimonio este tipo de arquitectura tan reciente, impide que los usuarios e incluso las instituciones puedan reconocer esta arquitectura como un bien patrimonial digno de ser protegido. Por lo tanto, se hizo énfasis en la cuestión de la puesta en valor previa de la arquitectura y los problemas de difusión y de comprensión entre arquitectos especialistas y el público más amplio que esto supone. Muchas gracias, David. Bien.